Buenos días, bienvenidos a todos a este último webinar de RH del año 2022. Iba a decir 2023 porque mi mente ya está como en el 2023. ¿Qué mejor manera de cerrarlo? Pues con un compañero de viaje como es Cellid ahora. Sabéis que hasta hace nada era Meta 4, ahora es Cellid, que nos ha acompañado no es solo este año, sino otros muchos años en esta andadura que es pues, aportar conocimiento a la función de recursos humanos y también con una persona a la que yo le tengo mucho respeto profesional y cariño personal, que es Juan Carlos Cubeiro. Buenos días a todos. Buenos días, Eva Louzao. Ella es directora de Professional Services de Cellid. Bienvenida también a ti. Es un placer teneros con nosotros, como decía, en este último webinar del año, para hablar de un tema que es que, bueno, podríamos estar 1 hora, 2, 3 y 4, porque es qué hacemos con esta situación de la gestión del talento, que como dice Juan Carlos en el título que ha querido poner a esta sesión, pues está en un entorno de escasez y de escapada. Y no en los términos que nos llegan de Estados Unidos, donde bueno, pues el dinamismo del mercado de trabajo es otro y permite una gran evasión del talento. No, aquí llega de otra manera. Ya en forma de quiet quitting, que lo llaman, ¿no? los anglosajones, y que en el fondo pues es esa desconexión emocional y en algunos casos también física, pues porque sobre todo ciertos colectivos de talento ya están pudiendo elegir. Y eso se extenderá. Hace nada, la semana pasada, vimos además pues cómo las cifras de absentismo se estaban disparando. El absentismo no justificado es una barbaridad y las causas que hay que buscar las causas de todo ello, porque esas causas revierten en baja productividad, menor competitividad y menor atracción de talento. Bueno, si yo me pongo a hablar, casi que incluso le cojo tiempo a Juan Carlos Cubeiro y no es cuestión, que él es el experto, no yo. Primero quiero dar la palabra a Eva Louzao, por favor, para que nos hagas una pequeña introducción. Yo me salto un poquito los guiones, sé que os tenía que hablar de la agenda que vamos a seguir, pero es que la agenda es muy sencilla. Mi presentación inicial, la introducción que nos va a hacer Eva, por supuesto después la intervención de Juan Carlos Cubeiro y después de esa intervención todas las preguntas que nos queráis formular y además os animo a que las hagáis. Yo como periodista voy a muchas ruedas de prensa y nadie pregunta. Tenemos que preguntar, porque preguntando, haciéndonos las preguntas correctas, pues hombre, obtendremos, si no ¿cómo se dice? Respuestas completas, sí que tendremos guías para intentar reflexionar nosotros y actuar, que es de lo que se trata. Y sin más, pues bueno, le cedo la palabra a Eva. Todo tuyo, Muchas Eva. gracias, Maite, y gracias por darnos la oportunidad a seguir de participar en este webinar y de poder compartir con todos vosotros el granito de arena que podemos poner desde nuestra compañía para ayudaros a todos vosotros a enfrentar los grandes retos de los cuales alguno de ellos vamos a hablar hoy. Para los que no os conozcáis, como comentaba antes Maite, recordaros que acabamos de hacer un cambio importante de marca desde Meta 4 a Cellid. Esto nos está permitiendo ampliar nuestra oferta tradicional de recursos humanos a otros segmentos, de retail, de finanzas, etcétera, y reforzar nuestro posicionamiento, convirtiéndonos realmente en un líder mundial de soluciones cloud de gestión empresarial. Pero aunque sea todo esto, hoy por hoy, estamos aquí reunidos para hablar desde nuestra experiencia del sector de recursos humanos y hablaremos de cómo las compañías están experimentando y se están enfrentando a estos retos que comentabas, Maite, de escasez de talento. Desde Cellid, lo que os ofrecemos es acompañaros en las políticas, en todas las iniciativas que vosotros pongáis en marcha, es acompañaros con soluciones tecnológicas útiles, con soluciones tecnológicas innovadoras para ayudaros a enfrentar estos retos y que todos sabemos que cada vez más, lo hemos visto en el COVID, pero cada vez más la tecnología es un aliado. Sin la tecnología ya poco a poco es difícil poner en marcha nuevas políticas y nuevas iniciativas en nuestras organizaciones. Así que orgullosos y a vuestra disposición para ayudaros desde Cellid a enfrentar estos retos. Lo has introducido, Maite. Las organizaciones atravesamos todas momentos de mucha incertidumbre. Muchos estudios muestran que pocas organizaciones cuentan con una estrategia clara y una hoja de ruta
de cara a este nuevo entorno y sobre todo para ajustarnos a nuevas reglas de juego. A veces hablamos de las nuevas generaciones, de las antiguas generaciones, de cómo nos comportamos, de lo que buscamos en las compañías. Seguramente no es mejor ni peor, pero hay que ajustarse a las nuevas reglas de juego que están en el mercado. El talento se ha convertido ya en una situación estratégica y yo creo que, Juan Carlos, tú hablarás un poquito más adelante, como ya no estamos hablando de tendencias, estamos hablando de un riesgo claro, un riesgo que está ahí y que además afecta a la línea de flotación de las organizaciones. Que si no lo gestionamos adecuadamente, esta problemática lo que puede impedir es que consigamos nuestros objetivos estratégicos como compañías. Entonces ya no es solo un tema de tendencias, ya no es solo un tema de compromiso, es un tema de cómo hacemos que realmente no nos afecta a esas líneas de flotación tan importantes. Y esto ocurre en el ámbito de los recursos humanos, tanto en los empleados, cómo retenerlos y cómo asegurar que realmente están aportando a esa estrategia de compañía y cómo están ilusionados y motivados con los proyectos y con los retos que les podemos ofrecer. Y también afecta a los candidatos, cómo digamos, atraemos a nuevo talento que queremos incorporar a nuestras organizaciones. Hay nuevas filosofías que hay que aplicar, nuevas formas de trabajo, nuevas expectativas para ser atractivos, tanto para atraer nuevo talento como para retener al que tenemos. No quiero sacarle protagonismo a Juan Carlos, nos tenéis a seguir siempre a vuestra disposición para ayudaros y, Juan Carlos, te cedo la palabra, que sé que tienes descubrimientos importantes y muchas cosas que compartir para ayudarnos a todos nosotros. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Maite. No, el protagonista sois las 400 y muchas personas que estáis ahí gracias a la tecnología, precisamente. Todas las empresas ya somos tecnológicas, no puede ser de otra manera. Y como dice un gran experto, Marc Vidal, hay que digitalizarlo todo, menos el alma. De momento el alma de las compañías y el alma de las personas. Bueno, pero se puede multiplicar el talento a través de la tecnología. Te voy a pedir, Maite, que pongas la presentación, por favor. Y bueno, por supuesto, está a vuestra disposición a través de ORH y de CEGIT. ¿Decís CEGIT o CEGIT en España o sabéis acostumbrarnos? Eso es un buen punto. De momento CEGIT, pero creo que tenemos que hacer una campaña para aprender a pronunciarlo. No es fácil en español. Muy bien, pues CEGIT. Bueno, pues simplemente, como está diciendo muy bien Maite, el diagnóstico es bastante evidente, pero vamos a hablar de las perspectivas para 2023, un poco en la línea del The Economist que hace cada año, cómo va a ser el mundo del año siguiente, no tanto tratando de adivinar, sino tratando de construir, de saber realmente qué es lo que deberíamos hacer compañías pequeñas, medianas y para, como decía, se va a atraer, fidelizar, la palabra fidelizar, que es retention en inglés, y desarrollar el talento, porque el talento evidentemente es dinámico. Si vamos a la siguiente, por favor, Maite. También estabas comentando que todo el mundo habla de talento en este momento. Acaba de terminar el Mundial de la FIFA y se habla de talento. Acaba de ser nombrado nuestro querido Rafa Nadal número 1 según la ITF, la Federación Internacional de Tenis, y Carlos Alcaraz según la ATP, talento. El último libro de Pedro Baños, a mí ya sabéis que me gusta mucho recomendar libros, habla de liderazgo y habla de talento en la geopolítica mundial. El último congreso de APD, donde estuvo el presidente COE, habló de la necesidad de unos 400.000 trabajadores, dijo él, profesionales. Talento también, el último libro del gran periodista que es John Carlin, o en la política, ¿no? En toda esta convulsa y polarizada política que tenemos en España y a nivel mundial. El talento se habla mucho, yo diría que ya se habla demasiado, pero no se actúa tanto y ese es el problema, ¿no? Luego hablaremos un poco de la disonancia cognitiva y cómo un cerebro complaciente y una organización complaciente cree que hablando de talento ya es suficiente, cuando hay que describirlo bien, que es un poco lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros, y luego escribir qué es lo que debemos hacer y evidentemente desde un plan de acción ponernos a hacerlo. Sí, vamos a la siguiente, Maite, por favor. Entonces, bueno, quiero hablar en esta presentación de varios bloques
Y primero esta idea de talento. Ayer mismo, por ejemplo, veía una película en Movistar Plus de Nicolas Cage que se autoparodia a sí mismo, que se llama El inmenso peso de un talento descomunal, haciendo como una broma de que él es una estrella de Hollywood, pero cuando al final tiene que ser un agente de la CIA de verdad, pues claro, estaba actuando, básicamente. O el caso de Rosa Lagarriga, que ha sido ahora en los Latin Grammys, ha sido reconocida con un homenaje por ser la manager más importante de artistas de Alejandro Sanz, de Mecano, de Miguel Bosé, etcétera. Y también la primera pregunta del periodista que la entrevista es ¿qué es el talento? ¿No? Bueno, pues el talento ya no es lo que era, y si vamos a la transparencia siguiente, a mí me gustaría definirlo en una frase de Mark Twain, que aparece en mi último libro hasta ahora, el 11 de enero, luego comentaremos, sale el próximo, pero en el libro de 2022, que ha sido Cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización, hay una frase de Mark Twain que a mí, la verdad es que me sirve un poco de bandera, ¿no? De icono. No es lo que no sabemos lo que nos mete en líos, no es lo que ignoramos, sino lo que damos por cierto y no lo es. Y el problema del talento, para empezar, es que damos por ciertas muchas cosas que la neurociencia ha demostrado que no lo son, que es justo lo contrario. Por ejemplo, esta idea de talento fijo o de don innato o de simplemente conocimientos o de inteligencia en esta línea. Sí, vamos a la siguiente, Maite, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esta frase de Mark Twain, a mí me gusta provocar. Jim Collins, el que fue profesor de Stanford y que ha escrito probablemente libros sobre empresas que sobresalen y empresas que caen al final, dice, esto de las personas son lo más importante de una compañía, no es verdad. The right people, las personas que las personas correctas, el talento realmente es lo más importante de una compañía. Y aquí ocurre pues, un ruido muy especial, que somos un país con un enorme nivel de desempleo, ya sabéis, en momentos de bonanza el doble de la media europea, en momentos de crisis como los actuales, el doble de la media europea también. Entonces, incluso con este desempleo, en esta tormenta perfecta, no todas las personas, no todos los empleados, no todos los trabajadores son talento. Tenemos que detectar realmente y atraer, como antes decía Eva, el talento que nosotros queremos, el talento que es capacidad, que es compromiso y que encaja en la cultura de nuestra organización. Gracias, Maite. Simplemente para recordaros, muchos lo sabéis, de dónde viene esta palabra talento, ¿no? ¿Quién es el padre de la criatura? Arquímedes de Siracusa, a quien su jefe era el rey Hierón. Ya sabéis, Siracusa sigue estando en la isla de Sicilia, en Italia actualmente. Pues el rey Hierón se había encargado de una corona que le decía al orfebre que toda era de oro y, sin embargo, él pensaba que no era toda de oro. Entonces le pidió a Arquímedes, como experto en fluidos, saber si era toda de oro o no. Y él creó Talanton, que es lo que hoy llamaríamos la balanza, y la balanza, que era una vasija donde introdujo la corona, a partir de ese eureka que tuvo, lo conseguí, introducía la corona, introdujo un lingote de oro, todo de oro equivalente, y salió más agua de la vasija con el lingote que con la corona. Por tanto, no toda la corona era 100% de oro. A partir de ahí, la idea de balanza, talanton en griego, y la idea de moneda. En la época de Alejandro Magno, con un talento se podía comprar una casa. Por tanto, tenía un valor altísimo. Y de ahí, evidentemente, la parábola de los talentos en el Nuevo Testamento. Aquellos que invierten su talento y, por tanto, lo multiplican, hacen bien. Aquellos que lo entierran, por mucho que tuvieran originariamente, lo pierden. Por tanto, históricamente siempre el talento ha sido, como digo, un concepto dinámico. Como me gusta decir a mí, el talento que no se aprecia, se deprecia. Que además debe apreciarse a una velocidad inusitada en el mundo de hoy. Gracias, Maite. Entonces, talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Definición de valor de John Kelch, que fue decano de London School of Economics, profesor de Harvard, y ahora en Miami. Él ha ido eligiendo, digamos, yendo hacia el calor, hacia la buena vida, en este caso en Florida. Y el doctor Kelch dice que talento, por tanto valor, es lo que el cliente espera de ti. Tiene que ver con expectativas del cliente. Imaginad que entonces el talento tiene mucho que ver, efectivamente, con el valor, con la reputación, con la identidad, con la marca,
como dice Steve Martin, el cómico, ser tan bueno profesionalmente que no te pueden ignorar. Pero si el talento no se demuestra, no se visibiliza, no aparece, no se convierte en valor, no es talento, por mucho que en el pasado creyéramos que así lo es. Sí, gracias, Maite. Entonces, todavía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desde 2014, sigue definiendo el talento como inteligencia, como persona inteligente, como aptitud con P, y la cuarta acepción, la moneda de cuenta de griegos y de romanos. La gran pregunta del talento, este nuevo talento, ¿para qué? Porque seguro que muchos habéis visto algún episodio de las temporadas de Big Bang Theory, que es una comedia de situación, una sitcom, precisamente porque son personas muy inteligentes, profesores universitarios de física cuántica, que sin embargo en sus habilidades sociales, lo que se ha llamado las soft skills, habilidades blandas, relación con los demás, iniciativa, empatía, pues efectivamente son muy pobres en ese sentido. Por eso tienen inteligencia, pero no necesariamente tienen talento para vivir en sociedad. Esta es la definición, casi 9 años después, que mantiene la Real Academia de la Lengua Española. A mí me gusta más, y vamos a la siguiente, Maite, la del profesor José Antonio Marina, hablando de talento, hablando de pensamiento en castellano, en español, hay que ceñirnos a lo que dice el profesor Marina. Y hace ya 4 años, para 5, objetivo generar talento, sí, definió el talento como inteligencia, pero ya sabéis que con 4 cualidades muy concretas. Es el talento, es la inteligencia que elige bien las metas, es la inteligencia que maneja la información. Para ello, volviendo a lo que nos comentaba Eva Fellit, la tecnología es absolutamente imprescindible, el Big Data, la inteligencia artificial y pronto el Internet de las cosas, y sin embargo necesitamos criterio para manejar esa información. Es inteligencia que gestiona las emociones, sobre todo el liderazgo es en un 90% inteligencia emocional. Y como dice José Antonio, es inteligencia que pone en práctica las virtudes, por tanto, los valores vividos de la acción. Es hacer cosas, no es solo saber. Como decía Ignacio de Loyola, saber sin hacer no es saber. Por eso es un concepto valorativo, es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Es una acción y no es meramente una capacidad. Si esa capacidad no se pone en valor, no actúa, repito, no es talento. Gracias, Maite. ¿De qué se compone este talento? Pues de capacidad, compromiso y contexto. Capacidad, aptitud con P y actitud con C. Aptitud sobre todo que, bueno, es muy fácil de determinar si tenemos los conocimientos, los idiomas, los títulos necesarios. La actitud son nuestros comportamientos, sobre todo nuestros hábitos, comportamientos habituales. El compromiso es la energía que le ponemos a lo que hacemos, energía física, mental, emocional y de valores. Y luego, sobre todo después de la pandemia, el encaje cultural es particularmente importante. Acabamos de ver un mundial muy extraño en muchas circunstancias. Tuve la suerte de colaborar con la Federación Española de Fútbol de 2006 a 2016 y vivir in situ el Mundial de la Roja, el Mundial que la Selección Española de Fútbol ganó. Y ahí estaba muy claro el talento de los jugadores. Talento individual y luego el mestizaje, el talento colectivo. Hemos visto que Francia, en términos de valor individual, tiene mejores jugadores, pero no ha conseguido hacer una piña, hacer equipo, como parece que sí lo hizo Argentina, especialmente en la final, ¿no? Como fue de menos a más en el campeonato como equipo. Y esto nos demuestra el talento, es decir, tiene la dificultad de determinar el talento individual, repito, pero luego generar sinergias en términos de equipo. Gracias, Maite. Capacidad por compromiso. ¿Cómo estamos de compromiso? Pues este es el verdadero talón de Aquiles y luego hablaremos de renuncia, de escasez, de desajuste, de absentismo, como decía Maite. A nivel mundial, según Gallup, solo el 15% de los profesionales en el planeta tienen un alto nivel de enganche, de involucración, de compromiso. Este dato ya decía alarmante, apenas 1 de cada 6 personas baja al 11% en la media europea. El continente de mayor calidad de vida seguramente tiene un nivel de compromiso muy bajo y ya en nuestro país estaba el año pasado en el 7%, este año 2022 en el 6%, por tanto
la tendencia siendo muy baja, es incluso a seguir bajando. Solo un 6%, uno de cada 16 profesionales, tiene el nivel de compromiso, energía física, mental, emocional y de valores al servicio del proyecto que las empresas queremos, necesitamos y además que es lo que correlaciona con la productividad. Ya sabéis que desgraciadamente tenemos la productividad más baja de las grandes economías europeas, que además ha caído un 6,6%, por tanto vamos a la baja. Y cuando Eva hablaba de tecnología, un estudio muy reciente de FUNCAS, dirigido por el doctor Vicente Salas, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, ha demostrado que en el 90% la tecnología no la llevamos a productividad precisamente por el talento, por la falta de talento a nivel organizativo en general y de los directivos y especialmente de los mandos intermedios en particular. Vamos a la siguiente, Maite, por favor. ¿Cómo elevamos el compromiso, el engagement? Pues la doctora Silvia Damiano, mi colega fundadora del Instituto About My Brain de Neuroliderazgo a nivel mundial, pues nos da las claves con lo que ella llama las 3 E's. Para elevar el compromiso, primero, los profesionales, los directivos, por supuesto, toda la organización debe disfrutar y estamos casi lo contrario, ¿no? Seguramente habéis visto un TikTok, a mí me lo mandaban de Venezuela uno de los últimos días, diciendo en Navidad no voy a ir a la oficina porque la Navidad es paz y amor y ahí no encuentro ni paz ni amor. Por tanto, no estoy disfrutando. Es empoderamiento, delegación, autoridad, autonomía y es conexión emocional, es vínculo. Por tanto, en la medida que se cumplen estas 3 E's, la involucración es mayor y en la medida que los profesionales, los trabajadores no disfrutan, no sienten que hay delegación en ellas o en ellos, no están conectados emocionalmente, pues su nivel de compromiso es bajo o puede llegar incluso a ser nulo. Gracias, Maite. Ese es el primer bloque que quería compartir con vosotras, con vosotros, la idea de ese talento que ya no es lo que era. Y ahora, bueno, crisis, ¿qué crisis? Esta es casi un enunciado intergeneracional, porque aquellas personas que tenemos cierta edad, esto nos sonará, si vamos a la siguiente, Maite, a un disco de Supertramp del año 75, no tan popular como otro que se llamó Breakfast in America, con un montón de temas muy interesantes, y sobre todo a los millennials y a los centennials, esto de crisis que crisis no les dirá nada, pero bueno, es simplemente a modo un poco de recordatorio o algo casi navideño, ¿no? Divertido en ese sentido. Sí, vamos a la siguiente, Maite, por favor. Crisis, no conviene olvidarlo, es un término médico. Es un término, sí, gracias, Maite, del juramento hipocrático. Por tanto, en ese juramento ético de los médicos aparece crisis que viene de critein, de decidir, y que también crítico es una palabra que viene de crisis, y que quiere decir básicamente que el enfermo está en una situación que el médico, la médico no sabe si puede sanar o puede morir. Si vamos a la siguiente, Maite, la representación de esta crisis es un cuadro que a mí me encanta, que está en el Museo Picasso de Barcelona, que es el cuadro de Ciencia y Caridad, ¿no? Ciencia y Caridad, Pablo Ruiz, en ese momento todavía menor de edad, lo pinta para presentarlo al Premio Nacional de Bellas Artes. Queda desierto ese año, ni Joaquín Sorolla, ni el futuro Picasso lo logran, entonces él se enfada, se va de Barcelona, se va a vivir a París sin hablar francés y cambia el marketing y el arte del siglo XX, ¿no? La definición de crisis que a mí me gusta más es la de Antonio Gramsci a principios de los años 70 y hace 50 años. La crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y precisamente en esto que comentaba Maite, de hablar mucho de talento, nos encontramos con esta paradoja, es decir, desde el discurso, modernidad, sí, el talento es muy importante, y de las formas, no solamente la tecnología, que por supuesto, sino las formas organizativas en general, seguimos viendo lo viejo que no acaba de morir. Por ejemplo, en el debate sobre el teletrabajo, en la negativa de muchos jefes ahora de volver a asumir el teletrabajo una vez que la pandemia parece que ya ha acabado, o el aprovechamiento del teletrabajo como una jornada semanal de 4 días en lugar de, o de 3, incluso si es el lunes y el viernes, ¿no? Entonces, ahí tenemos este momento en el que lo viejo, repito, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.
Y esta crisis, si vamos a la siguiente, Maite, es una especie de muñecas rusas o ucranianas, en este caso, la cultura eslava en general, de las matroshkas, ¿no? Las matroshkas son, ya sabéis, una muñeca que a su vez tiene otra muñeca y así. En este caso, 7 muñecas. Es una crisis económica en 3 dimensiones, con 3 ejes, y que además está dentro de una tetracrisis, de una cuádruple crisis, no solo económica. Sí, gracias, Maite. ¿Es crisis económica en 3 ejes? Sí, porque es cuando le he pedido, digamos, cómo se llama esta crisis que empezó en 2020 a partir del COVID, que reúne estancamiento, inflación y especulación, pues Diana Obrero, que es creadora de palabras, que es una gran creativa, su último libro es Futurista, como ser una turista del futuro, pues lo ha llamado estampecuflación, es decir, estancamiento económico, porque tuvimos una caída, me refiero a España, en 2020 del 10,8% del PIB, que es la medida que utilizamos para ver si estamos en crisis o no. Todavía no hemos recuperado ese nivel, esa caída previa a 2019. Técnicamente entraremos en recesión el 1 de abril de 2023, después de 2 trimestres, el trimestre que acaba el 31 de diciembre, el primer trimestre del año, hasta final de marzo, de caída del PIB, después de estar 10,8, y una recuperación que no ha sido suficiente, una inflación que en verano superaba el 10% y ahora nos conformamos con que esté manipulando mucho determinados precios por encima del 7%, y una crisis de liquidez que esta sí nos recuerda a 2008, a la burbuja, en este caso especulativa, a nivel mundial, ¿no? Con determinados alimentos y determinadas materias primas. Por tanto, ya digo, 3 ejes en esta crisis económica tan complicada. Gracias, Maite. Christopher Pissarides, el Premio Nobel de Economía de origen chipriota, nos enseña que cuando hay 3 variables tan distintas, estancamiento, inflación y especulación, pues si mejoramos una, por ejemplo, como trata de hacer el Banco Central Europeo, por el miedo que tiene a la inflación, recordemos lo que supuso en los años 30 en la República del Weimar, en Alemania, y la conversión al nazismo, pues si tratamos de mejorar la inflación, estamos agravando el estancamiento y estamos agravando la especulación. Si queremos acabar con la especulación, generamos más inflación y más estancamiento. Si queremos crecer, esto significará mayor inflación y mayor especulación. Por tanto, hay que hacer de malabares. Tocamos uno, pero empeoramos 2 en este caso. Y esta crisis económica, vamos a la siguiente, Maite, por favor, como os digo, dentro de las muñecas rusas, de las matroshkas, está dentro de una tetracrisis. Es una crisis evidentemente medioambiental. Esta es una portada reciente de apenas unas semanas del The Economist. Digamos adiós al 1,5 grados. Decíamos, si la temperatura de la Tierra se eleva a 1,5 grados, es una catástrofe. Pues ya estamos en ello, desgraciadamente. Estamos en una crisis sanitaria. Los virólogos nos vuelven a advertir que si no es este virus, puede ser otro. Tenemos que mejorar nuestras defensas del sistema inmunitario. Estamos en una crisis económica, no solamente por las variables que mencionaba antes, sino una crisis en las que millennials y centennials, por primera vez, como han dicho los expertos, no van a vivir para trabajar, van a trabajar para vivir, y esto a las empresas nos cuesta mucho. Y estamos en plena polarización social y económica, y política, con universos paralelos de información. Lo vemos, por ejemplo, en España, declarándose unos a otros golpistas, de manera que se ha radicalizado y parece que no se va a dejar de radicalizar, por lo menos en 2023. Sí, gracias, Mike. En definitiva, como dice Sandra Oyambó, la experta keniata a la que Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha nombrado como directora del Pacto Mundial, por tanto, de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ella en una entrevista a Ética apenas unas semanas atrás decía: hay que ser muy corto de miras, para negar una evidencia, que es que el modelo de la Revolución Francesa, el modelo del Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo de bloques tras la caída del comunismo ruso, por tanto el Pacto de Varsovia, ese modelo está agotado, básicamente agotado. Es una tetracrisis que en el fondo está demostrándonos pues, que el modelo ya no da para más. Gracias, Mike.
¿Cuál es la gran diferencia entre la crisis que hemos conocido, la de 2008 y la de 2020? Bueno, pues lo podemos ver en este gráfico tan clarificador, ¿no? En la crisis de 2008 bajaron los beneficios empresariales, así más claro, y bajaron mucho más los salarios reales. Es lo que se llama deflación social. En los 2 primeros años de esta crisis, porque esto es lo que pasó de 2008 a 2013, 2020 y 2021 ha ocurrido justo lo contrario. Es decir, si nosotros tratamos de bajar de color azul oscuro los beneficios, perdón, los salarios reales, bajan mucho más los beneficios empresariales. El otro día el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ya nos advertía de que nos puede pasar en España como en Japón, que es que muchas empresas desaparezcan no por falta de clientes, no incluso por falta de financiación o de liquidez, sino por falta de profesionales, por falta de talento. Pero se da la paradoja, y por eso aparece ahí Ben Bernanke como Premio Nobel de Economía 2022, que resolvió la crisis a su manera de 2008 desde la Reserva Federal de Estados Unidos, pero premiado en 2022, como digo. Es decir, alguien que resolvió la crisis anterior parecería que es la receta de la crisis actual. Pues veis que es justo lo contrario, es como un espejo. Por lo tanto, cuidado con despreciar el talento al final, porque si despreciamos el talento, nuestra empresa desaparece mucho más rápido. Esa es la gran conclusión de estas crisis. Vamos a la siguiente, Maite, por favor. Hay entonces 4 fuerzas determinantes y un modelo que os recomiendo para 2023. Primero, esto ya se dijo en Davos, en el Foro Económico Mundial hace unos años, hay 4 fuerzas que hemos de tener en cuenta sí o sí. Una la ha dicho Eva, la tecnología, y además todavía no hemos visto nada en la confluencia de las distintas tecnologías, desde las impresoras 3D, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, bueno, etcétera, etcétera, Big Data, el metaverso, etcétera. La globalización, toda empresa que tiene una web, y toda empresa tiene que tener una web, evidentemente está globalizada. Todo autor, autora que escribe en castellano o en valenciano o en gallego o en catalán o en euskera, está globalizado, porque si hay una plataforma que vende sus libros, evidentemente se pueden comprar desde cualquier parte del planeta. Tecnología y globalización. El tercer elemento es el cliente. El cliente es soberano, el cliente tiene más información que nunca, el cliente puede comparar no solamente precios, Perdona, Juan Carlos, se te oye un poquito recortado. Ahora no se te oye. Es un modelo que he llamado... ¿Perdón? No, te decía, Juan Carlos, que te habías quedado congelado, pero ya ha vuelto la imagen. Vale, perdóname. Vale. Bueno, pues yo me había quedado congelado, sí. Decía el modelo PIER, que es el de 4 siglas. La última es la rentabilidad, evidentemente, la R de rentabilidad. Las empresas tienen que ser rentables, pero no de cualquier manera, a través de 3 elementos anteriores, que son la productividad, la innovación y la excelencia. Por tanto, primero, talento, porque el talento ha de ser productivo, esta es la idea de talento que pretendo reflejar, con una cultura innovadora, porque tiene que servir al cliente que genera sus expectativas y superando sus expectativas, que es lo que llamamos excelencia. Sí, gracias, Maite. Sí, Maite. No sé si me estáis escuchando. Ah, sí, gracias. Sí. Productividad, innovación, excelencia. Gracias. Vamos al tercero de los bloques, póker de ases. Hemos titulado esta webinar Escasez y escapada del talento. Se dan 4 circunstancias en esta tormenta perfecta del talento en España. La escasez, como veremos, esa desbandada, lo decía antes Maite, que no solamente corresponde a Estados Unidos, también a Europa y muy concretamente a España. La gran renuncia, el quiet quitting, dicho en inglés más corto, y ese absentismo que está batiendo récords a nivel nacional, que veremos que especialmente en el sector servicio pues es muy grave. Vamos a la siguiente, Maite, por favor.
Entonces, seguro que muchos recordáis cuando en 2003, me parece que fue, nos presentamos a Eurovisión con una broma, con una coña de un actor del grupo de Buenafuente, el Chiqui Chiqui, que se había inventado una vez una especie de baile con cuatro partes, ¿no? El Robocop, el Michael Jackson, etcétera, ¿no? El breakdance. Bueno, pues aquí nos da un poco esa imagen, no es de broma, evidentemente, pero esas 4 facetas que se dan a la vez y tienen que ver con la necesidad de tener un talento, lo decía antes Eva, que atraigamos, que fidelicemos y que desarrollemos. Sí, gracias, Michael. Entonces, primer aspecto, ¿cuál es la mayor escasez? Pues la mayor escasez no es el cereal ucraniano, no es el gas, la energía, la electricidad, no son los microchips, aunque tenemos el riesgo, ya lo ha dicho Xi Jinping en el último congreso del Partido Comunista Chino, de lo que él llama unificar China, y por tanto que el mayor productor del mundo, que es Taiwán, pase a manos de la República Popular China. No es esa la mayor escasez de talento, y en distintos artículos de ORH a lo largo de este 2022 nos hemos referido a ello. Gracias, Maite. Vamos a la siguiente. Esta es una portada real del número de mayo, la que vamos a ver ahora, de mayo de 2022, que era la puerta de entrada a una sociedad cuántica, sobre la sociedad digital en ORH, y donde pues, un servidor escribía un artículo en el que decía el mayor desabastecimiento es invisible, que es el talento, cuéntaselo a tu CEO o el problema será grave. Bueno, pues ha pasado más de 6 meses. No sé cuánto se lo hemos podido contar a nuestro CEO, pero evidentemente si ya era un problema de escasez en mayo, pues imaginad lo que es en estos momentos de cara a 2023. Gracias, Maite. Me gustaría referirme al estudio de Manpower sobre escasez de talento, al último, donde se dice, analizado con miles de compañías en nuestro país, comparándolo con el entorno internacional, que el desajuste de talento, la escasez de talento, ahora mismo está en el 80%, ha subido 15 puntos desde el 65% en solo un año. Hay una escasez, sobre todo porque encontramos pocos profesionales resilientes, comprometidos, como antes decía, disciplinados en el mejor sentido de la palabra, resolutivos y que colaboren en equipo. Todo ello son cualidades muy necesitadas. A mí no me gusta hablar de habilidades blandas, creo que son cualidades, competencias, características realmente muy profundas en los profesionales, en el ser humano. Esta escasez afecta a banca, finanzas, seguros, comercio, tecnología, telecomunicaciones, construcción por encima del 80%, pero a todos los sectores, se da en todas las comunidades autónomas. Y fijaros que, aunque a nivel mundial el desajuste es el 75%, por lo tanto España está por encima de la media, en Portugal es del 85%, 5 puntos más que España, y en Taiwán, este Taiwán tan tecnológico, los microchips, está en el 88%. Por tanto, es una penuria, es una escasez acuciante, un desajuste enorme de talento. Si vamos a la siguiente, Maite, fijaros entre una crisis, la de 2008, y la actual, como en 2013, 2014, siempre según los estudios de Manpower Group, llegamos a desajustes de talento del 3%, por tanto, no había una necesidad acuciante. A partir de ahí subió al 14% después de la crisis, 26, 24, 41 y ya, como os decía, 65 en el 2021 y 80% en el 2022. Por eso la crisis anterior se fue resolviendo a base de menor desajuste de talento y la crisis actual está aumentando grandemente la escasez de talento. Pero es que además, comentaba Maite, gracias, se ha dado lo que en inglés se llama the Great Resignation, la gran renuncia. A mí me gusta llamarlo la gran desbandada, porque cuando la desbandada es del 40%, 11 millones y medio de profesionales en Estados Unidos en la primavera de 2021, pues ya es enorme, ¿no? Por tanto, desbandada. Las estimaciones hablan de un 40% del empleo global, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, que se va o tiene pensado irse. 54% de ellos porque están en burnout, porque están quemados. Y en España, que parecía que esto no se iba a dar, más del 20% antes del verano ya se fueron y más del 20% antes de que acabe el año se habrán ido en el segundo semestre. Por tanto, también está ocurriendo esta gran desbandada.
porque no me tratan bien, porque no me gusta lo que hago, porque esta no es mi empresa. Gracias, Mike. En verano de este 2022, la revista Fortune, en su especial, preguntó a su plataforma de CEOs cuál era lo más difícil para el año 2023, para lo que quedaba de 2022 y el siguiente 2023. Bueno, y estaba la crisis de confianza, estaba la inestabilidad financiera, estaban los desastres naturales, la polarización ideológica, estaba la inestabilidad geopolítica, guerras, etcétera. Pero ¿dónde estaba el podio? El 29% los ciberataques, el 70% la pandemia con sus variantes y el 73% la escasez de talento. Por eso antes estaba diciendo Eva, es un tema estratégico, no es un tema solo de recursos humanos. Es un tema que recursos humanos, evidentemente, debe ofrecer al conjunto de sus compañeras y compañeros de la alta dirección, pero que es un tema, repito, verdaderamente esencial para los CEOs y, por tanto, para la dirección en su conjunto. Tenemos escasez de talento, vamos a la siguiente, gracias Maite, tenemos esa salida, esa desbandada, y tenemos quiet quitting, tenemos renuncia silenciosa, es decir, gente que no se va, que tiene un nivel de compromiso muy bajo, que aprovecha la ocasión para no hacer nada o muy poco. Como decía el otro día un amigo mío cuando le llamé, quizás en la oficina, y dice, sí, disimulando. Y bueno, como comentaba en el blog, citando a una experta en salud laboral llamada Joyce Marter, ¿qué debemos hacer frente a esta renuncia silenciosa, una especie de decálogo? Pues primero, evitar cargas de trabajo excesivas. Y todos sabemos que se está dando demasiado. Generar expectativas realistas. Promover flexibilidad de verdad en un entorno híbrido. No solo hablar de ello, hacerlo. Cultivar una cultura corporativa de liderazgo, que es el gran fidelizador de talento y de seguridad psicológica. Apostar por un bienestar integral, físico, mental, emocional, de valores. Crear una comunidad, porque ahora mismo hay un problema de soledad enorme, de soledad a nivel individual, y hay ministerios de la soledad en algunos países y direcciones generales, pero también de soledad en el cubículo en las empresas, ¿no? Incentivar, compensar a los colaboradores, que haya mérito y que haya dignidad y justicia. Mostrar, sobre todo desde los jefes, las jefas, respeto y apreciación. Hacer que la misión a lo que nos dedicamos, como dice Antonio Pulido, valga la alegría en lugar de valga la pena. Dar ejemplo con comportamientos saludables. Y luego el reconocimiento, que no el halago, reconocimiento positivo y constructivo. Todo esto es sentido común. Cuando leemos las recomendaciones de la doctora Marter, es sentido común, pero desgraciadamente no es práctica común, y cuando no se da como práctica, lo que vemos es este quiet quitting, que también afecta a un gran número de empleados, de profesionales. Vamos a la siguiente, por favor. Y en este chiqui hemos hablado de escasez, hemos hablado de desbandada, hemos hablado de renuncia silenciosa, y el cuarto jinete es el absentismo, que también mencionaba Maite, ¿no? Estamos en récords, estos son los datos de ADECO Institute, superando el 7%, yendo hacia el 8%, tanto en horas como en tasa de absentismo, digamos, que no es baja laboral per se. Ha aumentado Lali Escudero, la presidenta de la asociación, en este caso, de directivos y directivas del Corredor de Henares, recientemente, cuando presentó el informe de absentismo laboral, y se da más en los servicios que en la industria y que en el sector primario. Por tanto, tenemos cada día en España, donde faltan empresas, donde faltan emprendedores, 1.260.000 personas que no van a trabajar, y que es un tema puntual o básicamente no declarado, pero fijaros cada día lo que significa 1.260.000. Hay empresas de 1.260.000 personas con absentismo que no van a trabajar. Y todo por la misma cuestión. Gracias, Mike. En definitiva, lo que nos demuestra la escasez, la desbandada, la renuncia silenciosa, el absentismo, es que el poder del talento es más que nunca. Hace ya más de una década que tuve el honor de escribir Del capitalismo al talentismo, una nueva era donde el talento es más valioso que el capital. Ahora mismo el capital global en el mundo es indeterminable porque básicamente es pura tecnología, intercambios tecnológicos. Pero hace 10 años, cuando escribí Del capitalismo al talentismo,
solo el 10% del talento, del poder de negociación lo tenía el talento, los profesionales. Justo antes de la pandemia era el 50%, se había equilibrado mitad y mitad entre la empresa y el profesional, la profesional. En estos momentos, tras la pandemia, con la escasez, con todo lo que hemos visto, el talento tiene el 90% del poder de negociación. El 90%. Solo las empresas que sean conscientes, por supuesto desde la Dirección de Recursos Humanos, pero desde su estrategia del poder del talento, van a salir adelante. El resto no va a tener talento, no va a atraerlo, no va a fidelizarlo, no va a poder desarrollarlo, lo va a perder. Y sobre todo, millennials y centennials ahora mismo pues no van a trabajar para un tirano, no van a trabajar para una empresa que realmente no sea sensible a este talento. Y vamos con el cuarto bloque, ya voy acabando para poder dar paso a preguntas, que son las prioridades para este 2023. Sí, gracias, Mike. Este 2023 se empieza a llamar el año de la disrupción. Y es curioso porque disrupción era un término negativo hace años. Alguien disruptivo era alguien que no cumplía las normas, alguien que no seguía las reglas del juego. Se ha tomado luego en las estrategias como romper las reglas del juego. Empezó, yo creo, Bill Gates en Microsoft diciendo: nosotros sentamos las bases, sentamos las reglas porque es así. Y os hablaba antes de la disonancia cognitiva. Una cosa es lo que se piensa y otra es lo que se hace realmente. Ya algún experto hace apenas un par de días hablaba de 2023 como año de la disrupción. ¿En qué se parece este año? Pues a un anuncio de hace 40 años, que muchos consideran, los grandes expertos, que es el mejor anuncio de la historia de la publicidad. El anuncio que hizo Ridley Scott, muy provocador, para Macintosh, para Apple Computer, diciendo: porque 1984 no será 1984. Muchos lo habréis visto, bueno, el detalle lo tenéis ahí en pantalla en el ángulo inferior izquierdo. El IBM, que ha cambiado mucho, se ha regenerado, se ha transformado, es disruptivo en estos momentos. Un montón de personas paralizadas, frozen, congeladas, y aparece una chica en atuendo deportivo que va a lanzar un martillo y rompe desde la libertad esto. ¿Cuál es el paralelismo con el tiempo actual? Un montón de compañías y desgraciadamente también de profesionales, de las dos, congelados, esperando subvenciones, esperando que la cosa amaine, esperando que se resuelvan solas, y personas corredoras, como esta chica del martillo, que realmente están creciendo, están marcando las reglas del juego, están aprovechando el talento que además se multiplica por la tecnología y por tanto están haciendo cada vez mejor y quedándose incluso en estancamiento con un trozo más grande de la tarta. Gracias, Maite. ¿Cómo lo van a resolver el 80% de las empresas? Esto también lo comentaba en un artículo en ORH. Pues desde la vieja formulación de los pecados capitales, ¿no? Van a ser el 80% de las compañías que se juegan su futuro avariciosas en la selección. Van a hacer la selección de la manera más barata, de la manera más cutre, si me lo permitís, y de la menos correcta. Luego os daré los datos de selección en España. Pereza en la formación, como estamos en crisis, no nos formamos, lo dejamos para más adelante. Lujuria en la comunicación, solo dar los datos buenos y no equilibrar entre lo que hacemos bien y lo que podríamos hacer mejor, no mostrarnos vulnerables como compañías, cuando las nuevas generaciones, millennials y centennials, apuestan el todo por la autenticidad. Por tanto, no se creen que haya comunicación de compañías que solo hacen cosas bien. La envidia en una gestión del desempeño mal gestionada, si me permitís, que también es un gran reto desde recursos humanos. La gestión del desempeño está cambiando, transformándose radicalmente. Soberbia en la promoción, porque sin querer muchas veces promocionamos personas muy parecidas a las que ya están en el poder en circunstancias muy distintas. Gula en la compensación, ojalá, como pretende las empresas o buena parte de ellas, liguemos mejoras de compensación, sobre todo de retribución, a mejoras de productividad, esta P en el PIER, en el PIER, y luego ir en la dirección, en un entorno tan incierto, en lugar de mostrarnos serenos, pues básicamente que la dirección pierda la calma, pierda el temperamento y se comporte de una manera muy dura, muy iracunda. Vamos a la siguiente, Maite, que es la misma idea de los 7 pecados capitales, pero bueno, de una manera, si queréis, más gráfica. Pero bueno, las grandes áreas de recursos humanos
evidentemente tenemos que huir de esos pecados capitales y hacerlo de una manera distinta. Para mí la película que explica cómo el 80% van a tratar infructuosamente de resolver el tema es El buen patrón. Espero que todas la hayáis visto. Cuando lo he preguntado en foros empresariales, desgraciadamente no ha sido así. Lo tenemos en Movistar Plus, sin ánimo de hacer publicidad. Y os animo a verla, esta película de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem, haciendo un empresario de segunda generación, con su director de recursos humanos y su secretaria, ella con las flores y él así tan buen chico. Pues yo creo que es una película que hay que ver, que hay que analizar y que habla mucho de las cosas que no debemos hacer, aunque se hagan con buena fe. Porque si hacemos esto, vamos a la siguiente, Maite, por favor, la esperanza de vida de las compañías, como ha ocurrido en los últimos 50 años, se reduce considerablemente. De hecho, ha bajado a la quinta parte. Está alrededor de los 14, yendo hacia 12 años de 2023 a 2025. Por lo tanto, el resultadismo sin atender al talento, como se diría, es mata. Es un resultadismo que acaba con el presente y con el futuro, por supuesto, de la compañía. Gracias, Mike. Vamos a ir a esta revista Fortune del mes de verano, en el que se preguntaba a los CEOs cuál era lo más importante en su estrategia, que hablaban de escasez de talento, y ellos mismos, claro, con su pensamiento, con su visión conceptual, Juan Carlos, te has vuelto a quedar congelado. al propósito, 60% de los CEOs consideran que tomarse en serio Juan Carlos se nos ha ido. A ver si se conecta de nuevo en un minuto. Estaba teniendo problemas de conexión, creo. A ver. A ver si se conecta de nuevo. Estoy intentando hablar con él. ¿Por qué no está? No está, no está. A ver. Si no, dadme un minutito que le estoy llamando. A ver si se vuelve a conectar. Juan Carlos, te has desconectado. Se te ha ido la wifi o algo así. Vale, de acuerdo. Sí, 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 el audio se vería perfectamente. Vale, pues nada, pues si entras de nuevo a la plataforma, aquí estoy. No, no, a través del teléfono va a ser imposible. Tendrías que entrar, pero apagar la cámara y ya está, y así no chupas wifi. Vale. Disculpadme, por favor, porque está intentándolo de nuevo, que se ve que... Si lo intentamos eso sin cámara, será mejor. Sí, y hay varias preguntas además aquí de los asistentes que además son interesantes, que estoy viendo. Vale. A ver. Ujú.
Pero se te queda así, por eso, porque debes tener algún problema de la... Mira, ya entras, ya te veo aquí. Lo único que tienes la cámara mirando... ¡Ay! Eso, perfecto. Bueno, Bien, logrado. bueno, Gracias por la perfecto. paciencia a todos los que estáis ahí. Muchas gracias. Adelante. Bueno, estaba comentando que los CEOs, la respuesta que dan, que tiene todo el sentido, evidentemente, es en un 60% mejorar el propósito de la propia compañía, tomárselo muy en serio, desarrollar y sobre todo el líder. Nada, seguimos teniendo problemas, Juan Carlos. Tienes la conexión inestable. Sí. Nada, tienes la conexión inestable, Juan Carlos. Te decía que apagues el vídeo y haz solo audio porque la conexión es muy inestable. Vale. Perfecto, pues vamos a hacerlo Vale. así. Perfecto, gracias. Bueno, decía que fuéramos a la siguiente. Entonces, estas 3 prioridades desde los CEOs deberíamos llevarlo también a la gestión de recursos humanos, ¿no? Imán de talento, fidelizador de talento y desarrollador de talento. Imán de talento, el propósito, pero un propósito vivido. Los datos que nos da Harvard Business Review es que más del 80%, casi el 90% de las compañías hemos escrito un propósito, menos del 50% hemos convertido ese propósito de moda. Dice que cuando trabajamos y no nos gusta lo que hacemos, no encaja el propósito, lo que sufrimos es de estrés. Y sin embargo, cuando hacemos lo que nos gusta, lo que tenemos es pasión. Vamos a la siguiente, Maite, por favor. Os daba el dato de, según el Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, España es el país número 116 del mundo, 116, en selección y desvinculación. Por tanto, atraemos mal el talento y también cuando tiene que salir lo hacemos mal. Estamos, evidentemente, en el furgón de cola de todos los países mundiales. No estamos en las 15 economías más importantes o en la Europa de los 27. Esto en cuanto al imán, gracias Maite. ¿Cuál es el fidelizador de talento? Pues lógicamente el liderazgo. El liderazgo que hemos de definir bien, que tampoco es lo que era. Si el talento no es lo que era, el liderazgo como talento para influir desde la autoridad moral, desde la credibilidad, ya no es lo que era. Gracias, Maite. Vamos a la siguiente. Por tanto, tenemos que dejar de ser jefes y dejar de tener jefes con J en nuestras compañías. Tenemos que ser líderes. También, igual que he recomendado El Buen Patrón, lo tenéis ahí en Movistar y en otras plataformas, me gustaría recomendar una película ya clásica, Invictus, donde Nelson Mandela demuestra precisamente cómo es un liderazgo auténtico, un liderazgo de verdad, un liderazgo con empatía, un liderazgo con visión, un liderazgo de este tipo, ¿no? Al hilo del Mundial, y también lo comentaba en el post, sí, vamos a la siguiente, Maite, por favor, no confundamos liderazgo con cesarismo, con yo me ocupo de todo, vosotros estáis protegidos, no pasa nada, porque esto no da resultados. Lo hemos visto, desgraciadamente, con la Roja y lo vemos en cualquier circunstancia. Es lo que debería ser. Esto es otra variante del paternalismo trasnochado. Sí, gracias, Maite. Y entonces, para, digamos, cerrar un poco el tema del liderazgo, algunas ideas adicionales. Primero, los líderes son buena gente. Me gusta poner este ejemplo de 2 entrenadores a los que admiro y quiero mucho, como son Pacheta en el Real Valladolid o Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao, una foto de, creo que era el domingo pasado, el fin de semana pasado, en un amistoso, o el seleccionador japonés que reverenciaba a sus aficionados nipones que habían ido a ver competir a su equipo, o Luka Modric, digamos, mostrando compasión, empatía activa por los jugadores brasileños cuando estos fueron eliminados, y recordar además que las mujeres, las 7 líderes que mejor gestionaron la pandemia, las de 4 países nórdicos, Alemania y Alemania, es un liderazgo
Vamos a la siguiente. Juan Carlos, no se te escucha bien. A ver, Sí, ¿me escuchas? ahora sí, ahora te escucho. Vale, pues decía pasar de jefes a jefes con G, que son generadores de felicidad. Es decir, la felicidad es muy importante. Sí, yendo a la siguiente, Maite. Es muy importante porque las personas felices son el triple de productivas y, por tanto, necesitamos directivas que fomenten en el sentido práctico esta felicidad para el compromiso y para la José Antonio Marina. Se te oye muy lejos. Las que aprenden más. ¿Perdón? No, que se te oye entrecortado de nuevo. ¿Ves? No. No sé si los demás le escucháis bien, pero yo no lo escucho bien. Ahí vaya. A ver. Sigues conectado, pero se te entrecorta mucho la conversación. No sé, pero voy a ver qué pasa con el... Si no, un segundito que voy a cambiar. Me aparece como que no está la wifi. A ver si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, parece que sí. Vale, pues es porque he cambiado de wifi con la mía. Bueno, decía José Antonio Marina, la ley universal del aprendizaje, que es como la ley de la gravedad, es decir, toda persona, toda organización, toda sociedad tiene que aprender para sobrevivir al mismo ritmo del entorno y para triunfar ir más rápido. Acaba de publicar un libro recomendabilísimo, El deseo interminable, cómo las motivaciones humanas y sobre todo el deseo que subyace a las motivaciones es lo que nos lleva, es lo que nos mueve, es lo que ha marcado la historia de la humanidad. Sí, gracias, Maite. Entonces, tenemos que hablar de coaching mucho más profundamente y volviendo a decir y hacer, me estoy refiriendo a procesos de coaching en desarrollo, cultura de coaching en aprendizaje y esos generadores de felicidad que no son otra cosa que líderes coaches en ese sentido, porque, bueno, digamos, el objetivo es que la empresa aprenda más rápidamente que el propio entorno. Sí, ahora no sé si me oís. Sí, ahora se te escucha bien. Bien, perfecto. Y ya finalmente, si vamos a la siguiente, Maite, el último estudio realizado en Estados Unidos de esta cultura de aprendizaje, de esta formación y desarrollo, ¿no? En varias preguntas muy interesantes. La primera es, ¿cuáles son los beneficios de esta formación, aprendizaje? Según los gestores de recursos humanos, 90% en productividad, en desarrollo de los propios empleados, 86% de fidelización, 83% en la cultura corporativa, 85% en el crecimiento de la propia empresa, 83% en el imán, en la atracción de talento, por lo tanto, datos enormes sobre la cultura de aprendizaje en estos momentos. Si vamos a la siguiente, en el grado de satisfacción de las empresas, bueno, pues hay de todo, hay un 75% de las más importantes que está bastante bien, pero se busca que la formación y el desarrollo sea más relevante, más conectado con la acción y más parcializado, si puede ser así, ¿no? Gracias, Maite. Vamos a la siguiente. Gracias. ¿Cuál es el dato de lo que sería más importante? Otra vez, liderazgo en más del 50% de los casos, teniendo en cuenta que además 3 de cada 4 profesionales se quedarán en la compañía si hay esta cultura de aprendizaje. Y luego, finalmente, ¿dónde están los obstáculos? Pues en la siguiente, Maite, gracias. En el tiempo, en los recursos y, sin embargo, los objetivos de la organización pues son realmente muy relevantes a partir del aprendizaje. Todo esto nos hace
deducir, gracias Maite, vamos casi a las últimas, que el crecimiento de una organización es función del desarrollo de su gente. ¿Qué os voy a contar a las profesionales y los profesionales de recursos humanos? Pero es un momento disruptivo en 2023. O de verdad lo hacemos o nuestra empresa no va a tener fuelle para poder seguir adelante. De manera que ya la última recomendación de McKinsey en un artículo de noviembre de 2022, 6 prioridades para la alta dirección. La resiliencia empieza en ellas, en ellos, dejar atrás el otoño y empezar la primavera. La valentía como firmeza compasiva, la innovación con tecnología y con cultura innovadora, la tecnología como base de crecimiento, el net zero, es decir, la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la propia compañía, y finalmente tenemos que reinventar la experiencia de empleado, con jefes con G, en un mundo de globalización, tecnología y clientes, y como hemos visto, con escasez, con todos los problemas de que quien pierde un verdadero talento está perdiendo un auténtico tesoro. Pues nada, simplemente daros las gracias, ponerme a vuestra disposición. En la última transparencia aparece, tanto en Twitter como en LinkedIn, como demás. Y muchas gracias, Maite, que hemos hecho de la necesidad virtud y hemos podido sacar el webinar adelante, a pesar de las dificultades. Muchas gracias, Juan Carlos, porque cuando los problemas técnicos se presentan, pues hay que mantener la calma y lo has hecho. Siento los problemas para todos los que estáis conectados, pero aún así yo creo que la charla ha sido intensa, ha tocado tantos temas que si de verdad tuviera que empezar a preguntarte, es que no sabría por dónde empezar y mira que tengo preguntas aquí, pero me costaría seleccionar la más importante, más que nada por el tiempo que tenemos. Sí que voy a darte, mira, voy a compartir una pregunta en concreto que nos hace, además, Francisco Javier, de que te conozco. Buenos días y gracias por estar aquí, Francisco. Mira, nos pregunta lo siguiente. Juan Carlos, hablabas de que hay escasez de profesionales comprometidos, resultivos y colaborativos. Y yo creo que en el talento senior, por encima de 40, 50 y más, hay muchos, y es verdad que hay muchos que lo cumplen, pero a las empresas les da urticaria contratar talento senior. Yo hace poco, fíjate, participé en una sesión con el economista que llamamos ¿por qué el talento senior se queda fuera de la gestión del talento? Y es cierto, ¿tú qué opinas? ¿Por qué se queda? ¿Qué les podemos decir a las empresas para que no desperdicien ese talento, que además por una cuestión demográfica es un suicidio hacerlo? A ver, yo comparto absolutamente, creo que el talento no tiene edad, es obvio, pero es que además hay muchos profesionales de una cierta edad, como muy bien decía Francisco, que son resolutivos, son resilientes, son colaborativos, están comprometidos. Yo creo que, mira, igual que la tecnología muchas veces se implanta desde la alta dirección, si yo fuera el CEO de una compañía y mi directora o director de recursos humanos tuviera sesgo en contra del talento senior, yo lo despediría inmediatamente. Me parece que es tan inigualitario como tener sesgo en contra de la diversidad y la equidad de género o ir en contra de personas con otras capacidades. Realmente, así de radical. Para ser justos con el tiempo, te voy a hacer una última pregunta, una única, que sé que no tiene una respuesta ni fácil ni determinante, pero allá va. Y además retomo una cosa que acabas de decir. ¿La formación se implanta también desde la alta dirección? Porque siempre ha sido la hermanita pobre de los departamentos de recursos humanos. Y ahora que se habla tanto de upskilling y reskilling, a mí me cuesta encontrar de verdad proyectos auténticos de upskilling y reskilling. ¿Dónde está la espita para...? Es que el futuro es la inversión en educación y en formación. Educación de base, que ya sabemos cómo estamos, y en formación en las empresas, por Dios. Bueno, yo en esto también quisiera ser radical, Maite, ya me conoces. Es decir, se lo digo a muchos CEOs. Si tú implantas un presupuesto, un sistema de formación, un método de tu dirección hacia abajo y tú no te implicas, lo que estás es creando cínicos, porque van a tener el lenguaje moderno de empoderamiento, la felicidad, todo, van a mirar a sus jefes y van a ser jefes con J. Entonces, pues se van a comportar como siempre porque sus jefes se convierten. Entonces, también siendo, igual que he dicho, esto da para un titular, yo despediría a un directora de recursos humanos que no considera el talento senior, pues yo despediría a un director o directora de recursos humanos que como parte de su plan de aprendizaje no incluyera el coaching y la formación para la alta dirección. Lo despediría radicalmente. O sea, que tuviera miedo, en lugar de presentarme lo que debo hacer yo como CEO para desarrollarme,
Si no lo presenta, que tenga miedo. Y no soy muy partidario del miedo, pero creo que las cosas ya deben ir por ahí. Nos jugamos mucho el año que viene. Yo creo que sí, es momento de ser valientes y no de nadar y guardar la ropa a la vez. Y eso no significa que seamos inconscientes, pero recursos humanos tienen muchos retos por delante. No todos los retos ahora mismo de transformación de las organizaciones son responsabilidad de recursos humanos. No nos carguemos con esa responsabilidad, que también parece que ahora todo el mundo está mirando, cuando durante años no ha sido una función precisamente bien acogida dentro de la organización. Su discurso no era compartido por otras áreas y ahora tiene que ser el solucionador de todo. No, en absoluto. Pero es cierto que hay una serie de retos que pasan porque recursos humanos haga ver el valor del talento. Y tiene la tecnología para hacer ver también que se puede medir lo que se invierte en talento. Absolutamente. Todo se puede medir. Con criterios todo se puede medir. Y como exactamente. decía, lo que hay es que tener también, y perdona Juan Carlos, es la capacidad de los propios profesionales de recursos humanos de formarse, de aprender. Que lo digo